En plena Alta Edad Media, una época de convulsas migraciones y de brutales guerras étnicas, nació una leyenda. Un relato de héroes, la historia de un poderoso rey, su fraternidad de nobles caballeros y su cruzada para construir un mundo perfecto. ¿Pero la leyenda fue real? ¿Existieron esos héroes? Acompáñenos a través de la historia y el mito en la búsqueda del caudillo perdido que recordamos como Rey Arturo. La leyenda del Rey Arturo. A principios del siglo VI, los britanos celebraban una victoria histórica. Habían luchado con los sajones en Weidon y los habían arrollado. Los mantendrían a raya durante la siguiente generación. Britania entró en un periodo de paz y prosperidad. Una edad de oro que la leyenda atribuye a un hombre. Es una figura misteriosa que logra la estabilidad en Britania y que mantiene la paz durante una generación. En la oscuridad de la época aparecía una luz. La leyenda dice que aquel gran líder terminó siendo rey y fundó una comunidad ideal, Camelot, con su mesa redonda. Sirvió como modelo de gobierno benigno y bien estructurado. Con el tiempo, el héroe de Weidon Hill adquirió el legendario nombre de Arturo. Pero la historia escrita de este periodo no menciona las glorias de Camelot, la fraternidad de la mesa redonda, ni el amor de Lancelot y Ginebra, cautivadoras piedras de toque del mito artúrico. El Arturo que siempre nos ha fascinado es el que encontramos en la literatura. El que vive en un mundo de utopía, al que asociamos con la mesa redonda, con la pompa de la corte y lo caballeresco. No con una figura artúrica que pudo vivir en una choza en el siglo VI. ¿Cómo pasamos de un guerrero terrenal a las glorias etéreas de la leyenda? A través del mito. Contando una y otra vez relatos heroicos, los británicos remodelaron su pasado. Este viaje al mito comenzó cuando los caudillos de la Alta Edad Media britana desaprovecharon la oportunidad de conservar su patria. Los mismos britanos eran sus peores enemigos porque luchaban entre ellos. Cualquier posición defensiva contra los ánimos expansionistas de los reinos anglosajones estaba condenada a muerte. Y ese sentimiento de condenación estaba muy arraigado en la tradición artúrica. Gildas cuenta que después hubo una generación de paz en Britania. Fuera Arturo o Ambrosius el que consiguiera la paz, solo duró una generación. A finales del siglo VI, la fuerza o el personaje que unió a los britanos y los llevó a la victoria, el espíritu de Arturo, se había perdido. Britania era una zona destrozada políticamente. Había 7 reinos sajones y 10 o 12 reinos galeses. Había multitud de unidades locales del tamaño de un condado inglés actual. A finales del siglo VI, varios asentamientos anglosajones del siglo V se convirtieron en 7 poderosos reinos. Reinos como Wessex, Mercia y Kent extendieron su poder y crearon fuertes estados. Los jutos y los sajones regresaron. Ya no estaban Ambrosius ni Arturo para proteger a los britanos y los sajones ganaron.
Mientras los tiranos britanos combatían, sajones, anglos y jutos se reagrupaban y buscaban alianzas. A principios del siglo VII, los reinos sajones estaban asentados en toda la isla. Los britanos nativos se vieron confinados al oeste, en lo que ahora es Gales y Cornualles. Otros huyeron de la isla cruzando el Canal de la Mancha al norte de Francia. Sin un líder que organizara una buena defensa, la orgullosa tierra de Britania se marchitaba y moría. Los sajones se afianzaron tanto en el país que se consideraban a sí mismos nativos. En el siglo X se habían unido para formar una nación, Inglaterra, la tierra de los anglosajones. Despreciaban a los britanos, calificándolos de intrusos. Galeses, la palabra sajona para extranjero. Los britanos, confinados en sus fortalezas del oeste, soñaban con la gloria pasada y con el rey que rechazó a los invasores. Los britanos que sobrevivieron en Gales y Cornualles, en el norte de Britania, añoraban la época en la que tenían el control de las islas. En casi todas las leyendas, esa época se manifiesta en la figura de Arturo. A medida que las generaciones transmitían la crónica de las victorias, el héroe de Badon Hill se fue convirtiendo en un guerrero invencible. Los bardos lo elogiaban y los monjes comenzaron a escribir su historia. Si nos remontamos a las primeras fuentes, a la primera parte del siglo IX, vemos que ya usaban a Arturo de forma legendaria. Arturo luchó en estas 12 batallas, resultó victorioso en todas ellas, y en una dio muerte a 960 guerreros en un día. Esa era la propaganda. Las familias nobles galesas con sueños de gloria reivindicaban el legado del héroe, remontaban sus orígenes a Arturo y ponían el nombre del rey a sus hijos. En las fuentes escritas de principios del periodo medieval, las familias aristocráticas de Britania llamaban Arturo a sus príncipes y a los hijos de reyes. Era tradición en Gales, Escocia e incluso Irlanda. Puede que cuando la nueva generación de príncipes llamados Arturo alcanzara la mayoría de edad, sus hazañas se confundieran con la leyenda. Y Arturo terminó siendo virtualmente inmortal. Cuando un hombre es reconocido como un gran líder, se le atribuyen todas las proezas. Se supone que fue a lugares en los que nunca estuvo y que luchó en batallas que nunca libró. La historia de Arturo proyecta su sombra incluso al otro lado del mar. Los britanos que se vieron obligados a exiliarse en la costa francesa se aferraron al legado de su patria. Sus canciones sobre Arturo se fundieron con los cimientos de una nueva y poderosa tradición cultural y militar. Arturo era una figura muy importante en la colonia británica de Bretaña, donde un enorme asentamiento britano había transformado el país. Los gobernantes de Bretaña, en vez de dividirse como los celtas, cosa que hicieron en un primer momento, formaron un reino fusionado de hablantes de lengua celta, francesa y romance. Dieron lugar a una Bretaña más grande con la mitad de lo que ahora es Normandía. Fue algo importante. Pasaron los siglos. En la costa de Francia comenzó a surgir una gran fuerza militar, una mezcla de celtas y francos, hijos de caudillos vikingos y antepasados de los britanos exiliados, los normandos. En el año 1066, Guillermo, el duque normando, puso sus miras en las riquezas de la Inglaterra sajona, al otro lado del canal. Sus tropas partieron hacia Inglaterra cantando a un príncipe que había humillado a los sajones 500 años antes. La leyenda de Arturo volvía a casa. La búsqueda de Arturo, de la fuente de Camelot y la mesa redonda, nos transporta a muchos momentos y lugares.
Las crónicas de Arturo surgen de sangrientas batallas como Badon Hill, de fortalezas inglesas en Gales y Cornualles, incluso del otro lado del canal, en las tierras normandas de Francia, donde los britanos en el exilio eran conocidos como bretones. Todos los mitos de diverso origen se fusionan en la historia de Arturo. Y cada escritor añade algo nuevo, modificándola de modo diferente. Bretones y britanos alimentaban recuerdos de un héroe en la distancia. Con el tiempo se convirtieron en relatos de gloria marcial de un rey llamado Arturo y sus caballeros. Arturo es un personaje importante en la literatura bretona. Durante mucho tiempo se ha defendido que toda la tradición artúrica de la Edad Media es el resultado de la poesía bretona. 5 siglos después de Badon Hill, 400 años después de que los sajones se hicieran con el poder, la historia de Arturo y la historia de Britania alcanzaban un fatídico momento: la conquista normanda. Cruzaron el Canal de la Mancha desde Francia en el año 1066. Era una poderosa invasión aliada. Guillermo el Conquistador, sus caballeros normandos y su leal flanco izquierdo, los bretones. Hicieron pedazos a los sajones y tomaron la corona de Inglaterra en una brutal campaña. La batalla de Hastings, el 14 de octubre de 1066. La unidad central fue la caballería pesada normanda y el ala izquierda, el ejército bretón mandado por un tal Arturo. Los bretones se unieron a los normandos en un acto de venganza. Las canciones bretonas sobre Arturo, llevadas desde Francia en la conquista normanda, comenzaron a fundirse con mitos artúricos de Cornualles y Gales. Para reforzar su reino, los nuevos caudillos ingleses quisieron representar a los sajones como ocupantes peligrosos. El legado de Arturo fue la propaganda perfecta. A los reyes normandos les pareció lógico no escoger a un héroe anglosajón para sus propios mitos y leyendas, sino a un héroe inglés que hubiera combatido a los anglosajones, porque ellos mismos habían luchado hacía poco contra los anglosajones. Narrador de primera mano de la conquista normanda, el erudito del siglo XII, Godofredo de Monmouth, fusionó folclore galés con fábulas francesas para reinventar a un rey Arturo justo. El héroe de Godofredo estaba hecho a medida del nuevo orden de Inglaterra. Los orígenes de Godofredo de Monmouth no son del todo claros, pero parece evidente que su familia podía ser bretona y galesa. Dio forma a la tradición artúrica como fuerza para contrarrestar la resistencia sajona. En mi opinión, su propósito fue fortalecer el poder normando. En la época posterior a la conquista normanda, los relatos de Godofredo sobre el rey Arturo se extendieron como el fuego por las cortes europeas. Los trovadores de los siglos XII al XV transformaron el legado de un antiguo soldado britano en un monarca medieval. Sus jinetes del siglo VI se convirtieron en caballeros, iconos de un nuevo código de comportamiento cortés, la caballería. La caballería es una cultura definida por el caballo. Es la cultura de los hombres que cabalgan, cazan y van juntos a los festines y a la guerra. Su cultura soldadesca fue el comienzo de la caballería, de una cultura militar donde todos querían escuchar historias sobre reyes y héroes. La evolución de la historia heroica de Arturo refleja siglos de cambiantes modelos sociales. La imagen de sus leales caballeros, su atuendo y su forma de luchar representan la carrera de armamentos de la Edad Media. Tanto en el siglo VI como en el XV, un soldado totalmente equipado y bien entrenado tenía que ser efectivo en primera línea de batalla. En el siglo XV, la cota de malla dio paso a elaboradas armaduras metálicas.
Los caballeros con su brillante coraza, icono artúrico del mito romántico, proceden de esta era en la que el soldado a caballo pasó a ser un vehículo blindado unipersonal. Estaban especializados. Estaban entrenados desde los 7 años. A partir de esa edad, empezaban a manejar todas las armas, especialmente la espada. Aprendían a usar el escudo, a llevar lanza y escudo a caballo. Eran grandes guerreros. El entrenamiento y el combate culminaban en la aventura artúrica por excelencia. El enfrentamiento cara a cara en la justa. La justa era esencialmente un espectáculo. La idea era que la gente viera cómo deportistas bien entrenados intentaban derribar de la montura a su adversario. En los restos que se conservan, vemos que los caballeros tenían el brazo derecho especialmente desarrollado, porque debían sostener la lanza con él. Era una técnica muy difícil. Los cronistas dieron forma a los legendarios compañeros de Arturo para reflejar el mundo real de los caballeros de la época. Y cuando los auténticos caballeros comenzaron a asumir los relatos sobre Arturo, la vida en la corte empezó a imitar al arte. Las crónicas artúricas parecen perfectas. La gente las usaba para expresar lo que era la caballería. La corte ideal, el rey perfecto, los mejores caballeros del mundo, la forma en que se comportaban. Y ellos hacían lo mismo. La fraternidad de caballeros nobles y justos encontró su mayor expresión en la legendaria Mesa Redonda. La mesa redonda es el más utópico de todos los objetos relacionados con la historia de Arturo. Es una mesa hecha para acomodar a todos sus miembros, para que ninguno estuviera más alto que otro. Aunque Arturo era el rey, todos los caballeros tenían voz y podían ser escuchados. La Mesa Redonda se remonta a antiguas guerras. Algunos investigadores afirman que los soldados celtas se reunían en círculos de fraternidad por las mismas razones que los legendarios caballeros de Arturo. Pero la gran mesa de madera del mito es pura ficción. Creación de poetas franceses poco después de que el Arturo de Godofredo barriera Europa. La mesa redonda aparece alrededor del año 1200 y es producto de autores franceses. No sabemos en qué se inspiraron. Probablemente los relatos de los bardos de la Edad Media. Esos bardos del siglo XII llevaban en su repertorio historias sobre reuniones de soldados que darían lugar a la leyenda de los caballeros de la Mesa Redonda. En el mito, la Mesa Redonda actúa como un imán, reuniendo a héroes e historias de todas las tierras. La leyenda siguió creciendo en los siglos XII y XIII y empezaron a aparecer nuevos personajes. El núcleo de la Mesa Redonda se construyó sobre 3 antiguos nombres galeses: Kai, Bedwyr y Gwalchmai. Kai, un pícaro soldado en el mito galés, se convirtió en Ser Kay, el legendario hermano adoptivo de Arturo. Bedwyr, un espadachín galés, terminó siendo Ser Bedivere, portador de la espada del rey. El mejor amigo de Arturo, Gwalchmai, de la palabra galesa para halcón, se convirtió en el temerario sobrino de Arturo, Ser Gawain. Gawain es el James Bond de los siglos XII y XIII. Se le admira hasta un punto, pero para un buen cristiano, ciertos comportamientos serían tan reprobables como los de Bond en algunos terrenos. Era demasiado libertino con las damas. Mientras se confundían siglos de historias francesas e inglesas, aparecía un híbrido de personajes que transformarían la leyenda de Arturo en una tragedia épica. La novia de Arturo, Gunemara en la tradición galesa, se convirtió en su hermosa pero infiel reina, Ginebra. En la pobre reina Ginebra están incluidas todas las historias de reinas y mujeres. Al principio era una princesa noble, pero terminó siendo la reina adúltera.
De Francia llegó el gran caballero de toda la recreación, el querido amigo de Arturo y torturado rival, el amante de la reina, Lancelot del Lago. En Lancelot se aúna todo lo que la cultura representa en un hombre. El comportamiento masculino con la capacidad de ser un demente en el campo de batalla, pero también un hombre contenido en la corte. Y finalmente, Midrod o Mordred, el más complejo de los compañeros galeses de Arturo, camarada, sobrino, traidor, hijo y heredero. Al final, lo que tenemos es la historia de una familia desmembrada, de unos amigos enemistados, de Gawain luchando contra Lancelot, de Mordred conspirando para destruir a Arturo. Secretos desvelados. Todo lo que mantenía a la civilización controlada y contenida se convierte en una miseria infinita. Arturo y Mordred enfrentados en un duelo mortal. Lancelot y Ginebra atrapados en un amor adúltero. Una tragedia gótica con la mesa redonda como punto de partida y el castillo más poderoso de la cristiandad como escenario, la legendaria ciudadela de Camelot. En la historia clásica del rey Arturo, un amor prohibido y la envidia provocan la caída de Camelot. La esposa de Arturo, Ginebra, y su gran amor, Lancelot, son descubiertos. El hijo del rey, Mordred, maneja la traición de los amantes para socavar todo lo que Arturo ha construido. Este melodrama no tiene nada que ver con la implacable migración sajona y el conflicto étnico que condenó la era histórica de Arturo. Pero si no fuera por la tragedia de Camelot, pocos eruditos continuarían aún la búsqueda del auténtico rey Arturo. La gente siente fascinación por un trozo de historia, la Alta Edad Media, que quieren sacar a la luz. Que lo hagan, pero que no pretendan arrebatar a la historia de Arturo su extraordinaria capacidad literaria. La peligrosa relación de Lancelot y Ginebra revela cómo los autores medievales convirtieron antiguos mitos britanos en la ficción romántica de Camelot. Irónicamente, Camelot ni siquiera es un nombre inglés, sino una innovación de escritores franceses. El nombre Camelot posiblemente sea una invención del poeta francés del siglo XII, Chrétien de Troyes. Fue el primero en usar ese nombre. Hubo escritores que escucharon canciones y mitos recitados por los bardos y los incorporaron a sus cuidadas y refinadas obras. Los poetas franceses concibieron Camelot como el escenario del impulso del código moral de comportamiento medieval, la caballería. Y la estrella del espectáculo ni siquiera era el rey inglés, sino el caballero francés Lancelot del Lago. Lancelot es una creación de la cultura cortesana de la Francia del siglo XII, un personaje puramente literario. Alguien que era capaz de manejar su lanza y blandir su espada mejor que nadie. Al mismo tiempo, enamoraba a las doncellas, hacía bellos poemas y sabía cómo comportarse. Era un hombre de corte y de campo de batalla. El carácter y las hazañas de Lancelot promovían los ideales de la época. Fuerza física y valor en combate. Servicio leal al rey y a la patria. Sufrimiento y sacrificio sin esperanza alguna de provecho personal. Era un superhéroe de cómic de la era de la caballería. Incluso su trágico fracaso, el amor prohibido de Lancelot por la reina, fomenta el ideal caballeresco. Toda su relación con la reina personifica los ideales del amor cortesano.
Se siente inspirado por su reina Ginebra y lleva a cabo grandes hazañas por su rey, por el reino y por la cristiandad. Pero al mismo tiempo sabe que está traicionando a su mejor amigo y a su rey, Arturo, el mejor rey del mundo, porque es el amante de su esposa. Sin embargo, este relato de amor cortesano no aparece en el texto que introdujo a Arturo en el mundo medieval, la historia de Godofredo de Monmouth. El libro de Godofredo no menciona a Camelot, ni a Lancelot. En su lugar, describe la caída de Arturo como el fruto amargo de la insaciable ambición del rey y la traición de su pariente más cercano, Mordred. La historia de Mordred siempre nos ha hablado de su extraña relación con él. A veces era su hijo, a veces su sobrino, pero siempre estaba lleno de enemistad y odio hacia Arturo. En la historia de Godofredo, el camino a la perdición comienza con la búsqueda más audaz de Arturo, una misión para conseguir las glorias de la ciudad santa de Roma. Según Godofredo, el emperador romano dio a Arturo un ultimátum. Britania tenía que pagar tributo a Roma. Reacio a inclinarse ante un emperador, Arturo reunió a sus ejércitos para una cruzada. Marcharemos sobre Roma y la tomaremos. Y todo el oro, la plata y otras riquezas de los vencidos serán vuestras. El rey marchó a Roma, dejando atrás a Mordred como el hombre más poderoso de Britania. Pero en vez de defender el reino, Mordred hizo un pacto con los enemigos de Arturo y se apoderó del trono. En la crónica de Godofredo, esta traición provoca que Arturo regrese de Roma y desencadene la batalla final con Mordred, el conflicto que dejaría Britania en ruinas. 300 años después, Sir Thomas Malory retoma la historia. Combina relatos de poetas franceses con la crónica de Godofredo. Según Malory, la traición de Mordred no tuvo nada que ver con Roma, y sí con Lancelot y Camelot. En Mordred podemos ver al eterno segundón que creía merecer otro estatus. Está cerca, pero no lo suficiente. Para Mordred, la vida tiene que ver con los grupos de leales y los excluidos del entorno real. Mordred se aprovecha de eso para llevar la ruina a todo. Mejor destruido que de otro. El libro de Malory describe un melodrama clásico, en el que Mordred interpreta a la serpiente del jardín, al taimado informador que revela la pasión prohibida entre Lancelot y la reina. Los amantes estaban juntos. Entonces llegó Ser Mordred y gritó para que le oyera toda la corte: «Traidor, sal de la cámara de la reina». No fue un simple acto de adulterio. Socavaba los cimientos del Estado. Explica la caída del reino artúrico, a pesar de ser el estado ideal, porque tenía ese trágico defecto. El rey tuvo que condenar a su amada reina a ser quemada en la hoguera por su pecado mortal. La naturaleza heroica de Lancelot le lleva a arriesgarlo todo por salvar a Ginebra de las llamas. El rescate de la reina desencadena la guerra civil, un amargo y devastador conflicto orquestado por Mordred. La mesa redonda y Camelot estaban condenados. Los malvados planes de Mordred y la obstinada ceguera de Arturo desencadenaron la batalla final, Camlan. En algún lugar del oeste de Britania había un campo llamado Camlan. Según la leyenda, hace 1500 años, el rey de Britania libró allí su última batalla. Pero a diferencia de Badon Hill, el otro momento crucial de la historia artúrica, la batalla de Camlan no deja rastro en el tiempo.
Solo aparece 300 años después en una críptica línea de una crónica galesa. Annales Cambria. El conflicto de Camlan, en el que murieron Arturo y Mordred, provocó la devastación de Britania. El Annales Cambria nos da las fechas de Beidon y Camlan, la supuesta última batalla entre Arturo y Mordred. Pero el texto nos permite interpretarlos como aliados en vez de como enemigos. No nos da una interpretación clara. Este breve y confuso relato se convertiría con los siglos en una mítica fábula del bien y el mal. Cuando Godofredo de Monmouth escribió el relato a mediados del siglo XII, Camlan se había convertido en el apocalipsis británico. Mordred, el más valiente de los hombres, decidió conquistar o morir. Arturo reunió a su ejército y exhortó a sus hombres a la destrucción total del traidor. Los escritores artúricos posteriores describieron la batalla de Camlan como una guerra civil. Una batalla en la que los britanos se volvieron contra ellos mismos y en la que el personaje de Mordred traiciona a Arturo, provocando así su fin. Tras 1000 años de mitos, Sir Thomas Malory consagraría la batalla como un detestable enfrentamiento entre padre e hijo. Este peligroso duelo marca el fin de una historia que nunca salió del todo de la sombra del mito. El Arturo histórico es interesante para la gente que quiere rellenar los huecos vacíos, que se siente obligada a completar los vacíos de la historia. Sin embargo, para una historiadora como yo, el interés está en las historias que no se pueden llenar. El modo en que cada era quiere un Arturo que encaje con sus propias sensibilidades. El Arturo que conocemos hoy, el cuento tejido por Malory en el siglo XV, fue escrito cerca del fin de la era medieval, en un país devastado por la guerra civil y bombardeado por los cambios tecnológicos. Malory escribió en una época de enormes fracturas dentro de Inglaterra, con grandes disputas de la realeza como la Guerra de las Rosas. ¿Quién iba a ser el rey de Inglaterra? El Arturo de la historia de Malory es un hombre que puede curar las heridas de un tiempo de fracturas, pero que al final es destruido por ellas. A finales del siglo XV, las casas de Lancaster y York dividieron a Gran Bretaña en la Guerra de las Rosas. Una lucha por la corona que duró 20 años. En pleno baño de sangre, Thomas Malory reunió todas las versiones del mito artúrico en un relato épico. El libro de Malory se convertiría en el epitafio de una era, una elegía para llorar la muerte de la Edad de Oro de la caballería. Las nuevas armas habían convertido la Guerra de las Rosas en una matanza de caballeros armados. Fue entonces cuando se introdujo la pólvora. Por muy buena que sea la armadura, ningún hombre puede soportar la bala de un mosquete. El soldado, tal y como lo conocíamos, estaba en peligro. Todo su estatus en la sociedad dependía de que fuera un buen guerrero. Los caballeros perdieron sus características en el campo de batalla, pero también su estatus social. Sin embargo, en el relato de Malory, la Edad de Oro de los caballeros termina con el duelo suicida entre Arturo y Mordred. El rey corrió hacia Ser Mordred gritando: «Traidor, ha llegado la hora de tu muerte». Padre e hijo, rey y heredero malgastan sus vidas y el destino de una nación en una contienda familiar. Pero en el mito el rey nunca muere. Mortalmente herido, Arturo es transportado dormido a través del tiempo a la isla de Avalon.
La promesa eterna de Avalón es que Arturo regresará algún día, cuando Britania vuelva a necesitar a su rey. Proviene directamente del Valhalla. Es la misma historia. No hay que buscar la isla de Avalón frente a las costas de Britania, como dicen los monjes. No tiene sentido. Es como buscar el jardín de Alá o el Valhalla. Es el paraíso. La búsqueda de Arturo, de los hechos históricos de la leyenda, se ha dilatado a lo largo de 1500 años. Después de 15 siglos, puede que el rastro se haya borrado. Pero incluso hoy se puede captar un atisbo del hombre que hay detrás del rey. La aventura más temeraria de Arturo, su misión de restablecer Roma, ha ofrecido recientemente a los historiadores una nueva y tentadora pista. Hay un rey británico bien documentado que hizo ciertas cosas atribuidas a Arturo, como llevar un ejército al continente. Vivió en el mismo periodo. En mi opinión, podría ser el Arturo original tanto como cualquier otro. Este último modelo de Arturo ha aparecido en los últimos años a partir de estudios de antiguas crónicas romanas. A finales del siglo V, representantes del imperio suplicaron a los britanos rescatarlos del ataque de los bárbaros. Un rey llamado Riotamus respondió al llamamiento de Roma. El emperador pidió ayuda a los britanos. Su rey Riotamus llegó de Britania con 12.000 hombres cruzando el mar. La carrera militar de Riotamus en el continente ha hecho pensar a muchos que Godofredo de Monmouth pudo usarlo como modelo para la descripción de su Arturo, que de nuevo viajaba de Britania al continente. Riotamus luchó por Roma, pero a diferencia del poderoso Arturo de Godofredo, este histórico rey de los britanos nunca regresó a su patria. Las crónicas sugieren que Riotamus murió camino de una ciudad llamada Avalón. Al final, la búsqueda siempre termina en retazos de la historia. Para historiadores modernos y medievales por igual, son las únicas pistas posibles. Tenemos un puñado de fuentes que no nos proporcionan suficiente información. No nos dan suficientes fechas para continuar. No estamos seguros de dónde ocurrió. Eso resulta frustrante en muchos sentidos, pero también lo hace más emocionante. Los hilos de la historia artúrica se han entrelazado a partir de innumerables fuentes, desde la tradición céltica y la gloria de Roma, pasando por las odas de la Edad Media y la llegada de los sajones, hasta los ecos de la conquista normanda y la Guerra de las Rosas. Pero la búsqueda de un único personaje histórico, en la raíz de la leyenda, resulta confusa. Hay tres posibilidades. Una es que nunca existiera un Arturo en la historia. La segunda es que hubiera un personaje llamado Arturo, pero que aún no le hayamos identificado. Y la tercera, que Arturo fuese una figura compuesta, hecha de elementos de personajes históricos y legendarios. Si Arturo fue una figura compuesta, su historia provendría de los hechos de muchos personajes históricos, como Lucius Artorius Castus, el comandante romano del siglo II después de Cristo, Ambrosius Aurelianus, el líder britano del siglo V mencionado por Gildas, o Riotamus, el rey del siglo V. Todos ellos hicieron cosas atribuidas a Arturo. Al final, todos ellos pueden dar forma al verdadero Arturo. Realidad o ficción, nadie puede negar el poder de Arturo, rey de los britanos. Su leyenda propició el auge de la caballería. Su legado forjó la historia de Inglaterra. Y todo el que sueñe con un mundo justo y glorioso puede buscar la inspiración en Arturo.
Sobrevivió durante siglos como un gran héroe. Cuando fue creado, los britanos necesitaban una figura como él. Estaban oprimidos. La migración sajona de los siglos V y VI les había expulsado de sus tierras. La leyenda del rey Arturo nació en esas circunstancias, pero la persona que conocemos hoy como un gran héroe mítico de ficción sigue siendo una invención. Arturo ha sido, en efecto, una de las grandes novelas de ficción jamás escritas. Historiadores y arqueólogos puede que busquen un verdadero Arturo, pero la leyenda ha ido mucho más allá de las gestas de un solo hombre. En la historia perdida de Britania, muchos reyes lucharon y murieron por la tierra y el poder. Solo unos cuantos serían recordados. Quizá todos ellos estén personificados en la búsqueda del rey Arturo. Moksavati